Fipia, vamos a hablar de vuelta entonces. Primero quiero agradecerle a Fipia. Me parece que se desconectó el Parece que se cortó. Me parece que sí, ahora se va a conectar seguramente de nuevo. Bueno, aprovechen ahora mientras se va conectando el doc. Me parece que se le desconectó. Si tienen preguntas si ya tienen preguntas y las quieren ir dejando en el chat, pueden ir dejándolas. Algunas preguntas específicas tal vez que se les vayan ocurriendo. Y después de la presentación, pueden hacer preguntas sobre la presentación. Sí, se le desconectó. Dos años, en 2 años de pandemia no pasó, pero algún día me tenía que pasar. Sí, puede pasar. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles, como venía diciendo, primero a Fipia, en nombre a Fipia Vanessa, por el terrible trabajo que está haciendo y ayudando a tanta gente. Ya ni siquiera digo pacientes, porque ayuda a todo el mundo. Y para mí es un placer poder aportar ese granito de arena y como dijo ella, haber estado desde el inicio en Afipia. Y haber sido, más allá de Afipia, haber podido ayudarla a Vanessa y a su familia. Bueno, en fin. Y segundo, agradecerle a toda la gente que sin pacientes no habría médicos y básicamente estudiamos por ellos, trabajamos por ellos, transpiramos por ellos, no dormimos por ellos es el principal fundamento por el cual elegimos esta carrera que es bastante compleja. Bueno, me toca hablarles y por supuesto también agradecer al Laboratorio Beringer que también hace posible esto y apoya siempre eventos como este y realmente es un placer poder trabajar para ellos. Me toca hablar, como dijo Vanessa, de qué es la fibrosis pulmonar idiopática, pero en realidad es una pregunta que va a abordar todos los temas. Voy a tratar de resolver todos los temas que pasen por su cabeza, pero también espero sus preguntas, o sea, abiertamente, en directo, en vivo, escribiéndolas en el chat, vayan pensando las preguntas y me preguntan lo que quieran, de ustedes, de un amigo, de un familiar, menos de economía, me pueden preguntar lo que quieran. Entonces, sin más, voy a empezar a hablar y le voy a dar mi punto de vista especializado. Yo soy médico neumonólogo, o mejor dicho, puedo decir era médico neumonólogo porque ahora me dedico solamente a este tipo de enfermedades. Soy neumonólogo, fui el jefe de neumonología del Hospital María Ferrer, pero ahora soy el jefe de la unidad especializada de este tipo de enfermedades del hospital y tenemos todo un gran grupo, como ustedes pueden conocer y quizás han escuchado, en el Hospital María Ferrer, y voy a tratar de resolver esta pregunta de qué es la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, primero voy a tratar de cambiar un poco el paradigma de todos ustedes y quizás esta primer slide les choque. Ese es el objetivo. Hay que terminar con el término tengo fibrosis. Yo les quiero comentar a todos que fibrosis no es nada. Fibrosis no es una enfermedad. Fibrosis es algún aspecto radiológico o algún aspecto de la anatomía patológica, pero no es una enfermedad. Cuando ustedes a un médico o a otra persona le dicen tengo fibrosis, no sabemos si realmente lo que están hablando es de fibrosis pulmonar idiopática o de alguna de las 200 causas de fibrosis que pueden existir. Con lo cual siempre a mis pacientes les digo, para ustedes decir tengo fibrosis es como que yo les diga al mecánico del auto, te traigo el auto porque tiene un problema. ¿Qué problema? Un problema. Como si un problema fuera lo único que existe en los autos. Puede ser un problema del motor, un problema de la chapa, un problema de las ruedas, del chasis. Bueno, fibrosis pulmonar no es una enfermedad y es un término que confunde mucho porque uno piensa que está el paciente hablando de fibrosis pulmonar idiopática y muchas veces no es así. Existen más de 200 enfermedades pulmonares intersticiales que pueden provocar fibrosis, con lo cual
fibrosis pulmonar idiopática, como ven en el recuadro rojo, sí es una enfermedad, pero todo el resto, ya sea tener artritis reumatoidea, tener un pajarito o hongos en la casa y tener una neumonitis por hipersensibilidad, o cualquier enfermedad autoinmune, puede provocar una enfermedad que parece a una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, cuando uno dice fibrosis pulmonar, es un grave error porque no sabemos cuál de las 200 está hablando. Si es una fibrosis pulmonar idiopática, que tiene un tratamiento determinado, o las otras 199. Esto, quizás a veces los médicos resumimos, no es mi caso, pero capaz que el médico suyo le puede decir, tenés fibrosis pulmonar, pero lo que le tienen que cantar es retruco y decirle, ¿qué tipo de fibrosis pulmonar tengo, doctor? Y tratar de buscar el origen. Eso es lo más importante de mi presentación. A mis pacientes, o esta es una charla para ustedes los pacientes, con lo cual quizás voy a usar terminología no médica. Todos los que fueron alguna vez mi paciente van a recordar esto porque yo siempre en la primera consulta les digo, bueno, mira, el objetivo de la primera consulta es determinar cuál de las 200 causas de fibrosis tiene usted. Entonces, de las 200 posibilidades, hay 3 grandes grupos que se llevan casi la totalidad de los casos. El primer grupo es aquellas fibrosis que están ocasionadas por algo que inhalamos, que respiramos. Todo el tiempo el pulmón está respirando cosas. Todo el tiempo la gente está expuesta a hongos en las paredes, a proteínas de plumas de las aves, porque tiene un edredón de pluma, una almohada de pluma, porque tiene pajaritos, o porque hay palomas que tuvieron deyecciones, o sea, que hace caca en el aire acondicionado, o porque trabaja de algo puntual, como por ejemplo, no sé, tengo infinidad de casos, no sé, aquellos que lavan los quesos y que están expuestos a hongos, infinidad de casos. El pulmón está acostumbrado a inhalar cosas. El problema es que hay gente que por una determinada genética que se nace de esa forma y que no lo pueden cambiar, esa inhalación repetida de sustancias que son comunes en el ambiente le ocasionan una fibrosis. Y a eso le llamamos neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Ese es el primer grupo que puede confundir a la fibrosis pulmonar idiopática. El segundo grupo, más importante, junto con la neumonitis por hipersensibilidad, es aquellos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Es muy común que les digan, tengo artritis reumatoidea y fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, no, ya no es idiopática. Tenés artritis reumatoidea y la artritis reumatoidea comprometió los pulmones con fibrosis y eso se llama enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoidea. Pero no es idiopático, tiene una causa. Todas las enfermedades reumatológicas, artritis reumatoidea, esclerodermia o esclerosis sistémica, como quieran llamarlo, síndrome de Sjögren, síndrome de sintetasa, lupus, todas las enfermedades hepáticas autoinmunes, todas pueden ocasionar daño en el pulmón y eso puede ocasionar un tipo de fibrosis pulmonar. Y ese es el segundo gran grupo. Y si no le encuentran ninguna causa, no tiene pajaritos, no tiene palomas, no tiene campera de plumas, no tiene hongos en las paredes del hogar, no está expuesto a nada, tampoco tiene ninguna enfermedad reumatológica, entonces, con ciertas características, puede tratarse ahí sí de una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Que se descartaron todas las causas, que tiene ciertas características, como van a ver, pero que se descartaron todas las causas. Por lo tanto, decir, tengo fibrosis pulmonar idiopática y artritis reumatoidea es un error importante porque nunca puede estar asociada una enfermedad idiopática a una causa que ocasiona fibrosis pulmonar. Entonces, metiéndonos en fibrosis pulmonar idiopática, hace años venimos trabajando en esto, hemos publicado recomendaciones para toda Latinoamérica, y esto que fue ya publicado en el año 2015, fue nuestra primera definición donde decimos que la fibrosis pulmonar idiopática, como todas las causas de fibrosis pulmonar, o de enfermedad intersticial, mejor dicho, tienen un gran problema. Como la mayoría de las enfermedades son silenciosas, no dan aviso temprano. Cuando el paciente tiene síntomas es porque pasó un largo periodo de evolución hasta que ocasionó síntomas. Eso les quiero decir lamentablemente que ocurre en todas las enfermedades.
El cáncer de mama no se detecta cuando la mujer tiene síntomas, se detecta cuando le hacen mamografía. Cuando tiene síntomas o cuando se lo palpan, es tarde. El cáncer de colon lo mismo. Cualquier enfermedad crónica, si se detecta cuando el paciente tiene síntomas, ya es tarde, con lo cual hay que estar atento como médico y buscar a esos pacientes. Y hay que estar atento como paciente y consultar rápidamente a un especialista. Cuando uno habla de fibrosis pulmonar idiopática, que es una de todas las 200 causas de fibrosis, generalmente, y esto pónganse ustedes en la casa a pensar cada uno, generalmente, porque medicina no es 100%, se trata de pacientes que son, en general, hombres, mucho más que mujeres, mayores de 60 años o por lo menos de 50 años, con lo cual una persona que tiene 40 años y fibrosis pulmonar idiopática, ya les voy diciendo que prácticamente es casi imposible. Y que el paciente tiene falta de aire de forma progresiva, antes caminaba 10 cuadras, después 5, después 1 cuadra y ahora está quieto y le falta el aire, o tiene tos seca persistente. Pero el problema es que la falta de aire y la tos puede estar dada por un montón de problemas pulmonares. Y ahí está el médico para reconocer que aparte tiene unos ruiditos especiales en el pulmón que se llama rales tipo velcro, que es como el despegamiento del velcro de los que hacen, los que trabajan con telas, o es el para el hombre que no sabe lo que son el velcro, o aquel que no sabe, el velcro es el abrojo, por ejemplo, el abrojo que se usa en los trajes de los buzos, y que puede tener o no dedos hipocráticos o dedos en palillo de tambor, que es una curvatura que va cambiando en la punta de los dedos, pero que tiene que tener dos características. Nunca puede tener una enfermedad autoinmune y nunca puede tener un antígeno inhalado que haga pensar neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, ¿por qué a un paciente le agarra fibrosis pulmonar y a otro le agarra enfisema y a otro no le agarra nada y a otro le agarra diabetes? Porque todo está escrito en la genética. Nosotros tenemos escrito en nuestra genética qué nos puede llegar a pasar. Y después agrega tabaco, envejecimiento, factores metabólicos como diabetes, que aumentan o no el riesgo de desarrollar esa enfermedad. Pero en realidad, incluso la fibrosis pulmonar idiopática, que significa sin causa, tenemos nosotros una idea de por qué se produce. Con lo cual quedó el nombre fibrosis pulmonar idiopática, pero no es tan idiopática, sabemos por qué se produce. Lo que te está diciendo la palabra idiopática, que nunca puede estar relacionado a una enfermedad reumatológica o algún antígeno que estés inhalando y ocasionó una neumonitis por hipersensibilidad. Dicho esto, nosotros, y tengo el orgullo de decir que tuve la posibilidad de conducir a una cantidad importantísima de médicos de toda Latinoamérica y hacer lo que fue el primer registro de fibrosis pulmonar idiopática continental del mundo. Es decir, nos juntamos todos los países de Latinoamérica, de México hasta Ushuaia, y tratamos de juntar a todos nuestros pacientes para ver qué características tenían nuestros pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y ver la realidad de Latinoamérica. Y encontramos de casi 1000 pacientes, lo cual es muchísimo, con una cantidad de tos impresionante. Participaron casi 150 médicos, seguramente muchos de sus médicos participaron de 14 países, lo cual fue un ejemplo de estudio de colaboración, y esto fue gratuito para el médico, o sea, más que gratuito, perdió tiempo el médico en hacer esto. Y encontramos, por ejemplo, un dato muy importante. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente en Argentina, en México, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Latinoamérica, desde que le falta el aire hasta que el médico lo diagnostica de fibrosis pulmonar idiopática? El tiempo fue casi de 2 años, lo cual es muchísimo, perder 2 años de tiempo en llegar al diagnóstico. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, Latinoamérica está muy mal, veamos qué pasa en Europa, que todo es perfecto. En España fue similar, y en Europa de Occidente, donde está Italia, Alemania, Bélgica, toda Europa de Occidente, lo mismo. Casi 2 años de demora para el diagnóstico. ¿Y eso por qué está dado? Porque el paciente consulta tarde, porque los médicos no estamos tan habituados a ver este tipo de patologías y no las reconocemos, porque el sistema de salud falla, porque estamos lejos del sistema de salud.
Hay un montón de factores que influyen en que esto sea 2 años y no sea menor el tiempo, pero todos tenemos que trabajar en mejorarlo. Vamos a hablar un poco de tratamiento de fibrosis pulmonar idiopática. Cuando digo tratamiento, lo primero que le viene a la cabeza a la persona es qué pastilla hay para el tratamiento. Y en realidad, eso es el tratamiento farmacológico. Hay 2 tratamientos farmacológicos para esta enfermedad aprobados en el mundo. Uno de ellos es el nintedanib, otro de ellos es la pirfenidona. Son 2 moléculas que tienen diferentes nombres en toda Latinoamérica, diferentes marcas, y que están aprobadas para fibrosis pulmonar idiopática. Pero como ustedes pueden ver, en esto que sin saber inglés, van a ver que hay un montón de cuadraditos, con lo cual el médico no solo tiene que dar pastillas para el tratamiento, tiene que hacer un montón de otras cosas que son igual o más importantes que la pastilla de antifibrótico, que lo que hace es enlentecer o detener el progreso de la enfermedad. Para el tratamiento farmacológico, lo que sabemos es que en fibrosis pulmonar idiopática, si uno no hace tratamiento, en realidad no sería muy apropiado, porque sabemos que es una enfermedad que puede hasta ocasionar la muerte en el paciente. Es como tener una enfermedad oncológica y no hacer nada. Si no haces nada, uno ya sabe el desenlace que puede tener. ¿Qué hacen estos medicamentos? Detienen el progreso de la fibrosis o lo enlentece en el peor de los casos. Pero no hacer nada no es algo que esté en nuestro abecedario. Tal es así que, como ustedes pueden ver en la línea roja, desde el 2009 hasta la actualidad, en Europa, cada vez más se indicó pirfenidona o nintedanib y cada vez menos se indicó corticoides o inmunosupresores para fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque está mal tratar la fibrosis pulmonar idiopática con corticoides e inmunosupresores, salvo que sea otra enfermedad. Y está bien tratarlo con antifibróticos. En nuestro registro, lo que determinamos para saber, bueno, Fabián, ¿qué está pasando en Argentina y en Latinoamérica? Por suerte, les quiero decir que la mayoría de los pacientes de Latinoamérica que tienen diagnóstico correcto de fibrosis pulmonar idiopática, más del 70% ya estaba recibiendo un tratamiento, o nintedanib o pirfenidona. Y que por suerte solo 2% recibían corticoides, lo cual es un error en fibrosis pulmonar idiopática, salvo alguna característica puntual que después podemos hablar. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Ustedes saben que los médicos en realidad no nos medimos solamente por cómo atendemos a nuestros pacientes, que es lo más importante, ni qué tan famosos somos, sino que nos medimos por publicaciones internacionales. Es decir, hay que mostrar lo que la realidad de cada país y del continente. Y fíjense que en el recuadro rojo de arriba dice Latinoamérica Registry, o sea, el registro de Latinoamérica, o sea, el que hicimos nosotros, y lo comparan con el de Rusia, con el de Alemania, con el de España, con el de Australia, con el de Estados Unidos, con el de Finlandia, con lo cual es muy valioso poder compararnos con el resto del mundo. Si ustedes se fijan abajo, y al que no sabe inglés se lo traduzco, dice, ¿cuántos pacientes reciben antifibróticos? En Latinoamérica, 72%, lo cual está bastante bien. Me encantaría que sea el 100%, pero hay barreras que ustedes saben que existen. Ahora miren Rusia, 9%. Miren Australia, que uno dice, es todo perfecto, tienen un mar increíble, aunque hay tiburones, pero es espectacular. Solo 23%. Entonces no es solo en Latinoamérica el problema de las barreras para el acceso a la medicación. También en otras partes del mundo esto existe. ¿Y qué hay de tratamiento no farmacológico? O sea, yo les dije que es tan importante para nosotros dar pastillas como manejar los síntomas, rehabilitación pulmonar, que el paciente deje de fumar, vacunarlo adecuadamente, mejorar la calidad de vida, fijarse el peso, que no tenga hipertensión pulmonar, la apnea del sueño, evaluar para trasplante aquel que corresponda, colocarlo en ensayos clínicos aquel que corresponda, tratar la psiquis, o sea, la cabeza, que en Argentina es muy importante, su economía, los problemas de la familia. Es realmente el que piensa que la medicina se reduce en una pastilla, estamos equivocados. Nosotros atendemos personas y familias, con lo cual es muy importante. Y para el monitoreo
que a veces me preguntan, Fabián, ¿qué me tiene que pedir mi médico para controlar cómo me está yendo? ¿Con tratamiento o sin tratamiento? Uno tiene que medir no solo cómo se siente el paciente, que es muy importante, sino espirometría cada 3 a 6 meses, test de caminata cada 3 a 6 meses, ecocardiograma una vez por año, tomografía con cierta frecuencia. O sea, es cómo le está yendo a usted y medir cómo le está yendo. Esto es como el dólar. Yo no puedo decir, ¿cómo está el dólar, Fabián? Bien, vamos bien. Sí, pero ¿qué significa bien, vamos bien? O sea, si yo les digo, bien, vamos bien, y el dólar está en 1000 y hace 3 meses estaba en 400, no vamos nada bien. Entonces, a veces el paciente nos dice que está bien, pero la espirometría cae, o al revés, con lo cual hay que medir la evolución. Y este slide lo pongo para aclararles un poco el futuro. ¿Hay futuro para el tratamiento? Por supuesto. Hace 15 años no había ningún tratamiento para estas enfermedades. Hace 10 años tampoco. Hoy tenemos 2 tratamientos aprobados y probados. Y seguramente van a venir nuevos tratamientos que se están estudiando en ensayos clínicos. Y a veces me preguntan, Fabián, ¿me meto en un ensayo clínico porque demostró? No, 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 los ensayos clínicos son ensayos donde estamos probando los medicamentos contra placebo muchas veces. Con lo cual, son para estudiar nuevos medicamentos, no son tratamientos aprobados o probados, con lo cual confíen en sus médicos si les propone entrar a un ensayo clínico, pero eso no es un tratamiento aprobado. Son pruebas terapéuticas que pueden fracasar o no. Todo lo que tomamos en la medicina, todo, desde una aspirina hasta el Nintedanib, todo en algún momento fue probado en personas, con lo cual es correcto los ensayos clínicos y hay que hacerlo, pero no son un tratamiento aprobado en la actualidad. Ahora bien, seguramente muchos están preocupados porque me van a decir, pero a mí me están dando Nintedanib y no tengo fibrosis pulmonar idiopática. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto también. Puede ser una opción. Y eso se llama fibrosis pulmonar progresiva. Yo le dije que hay más de 200 causas que pueden dar fibrosis. Por ejemplo, una enfermedad reumatológica o neumonitis por hipersensibilidad. Y cuando esas enfermedades se comportan parecido a la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, tienen predominio de fibrosis y progresan y el paciente empeora, a eso se le llama fibrosis pulmonar progresiva. Yo tuve el honor de participar y representar también a nuestro continente en lo que fue el último consenso mundial de expertos en fibrosis pulmonar idiopática y donde definimos qué significa fibrosis pulmonar progresiva. Y se los voy a contar. Fibrosis pulmonar progresiva no es una enfermedad nueva. Fibrosis pulmonar progresiva es cualquier enfermedad pulmonar intersticial de causa conocida, como por ejemplo ocasionada por artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, lupus o un pajarito en neumonitis por hipersensibilidad, pero que no sea una fibrosis pulmonar idiopática. Y tiene que tener 2 condimentos esa enfermedad intersticial. Tiene que tener un aspecto fibrótico en la tomografía, que eso lo define el radiólogo, y que progrese a pesar del tratamiento. Por ejemplo, Jorge tiene artritis reumatoidea, perdón si existe algún Jorge con artritis reumatoidea, y tiene una enfermedad intersticial que predomina lo fibrótico, y a pesar del tratamiento de la artritis reumatoidea, esa fibrosis progresa. A eso se le llama fibrosis pulmonar progresiva. Y es correcto darle Nintedanib porque es el tratamiento de la parte pulmonar de esa enfermedad. Y quiero decirles que eso ocurre con cierta frecuencia. Creemos que aproximadamente 1/3 de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial puede tener este fenotipo de comportamiento que le llamamos de fibrosis pulmonar progresiva. Y para ir terminando y hacer mención, AFIPIA siempre hace mucha importancia al aspecto nutricional, al aspecto de rehabilitación pulmonar, al aspecto psicológico. Y créannos que están totalmente alineados a lo que piensa un experto en este tema. Yo siempre le digo a mis pacientes, hay que hacer un tratamiento con pastillas o con un tratamiento farmacológico, hay que hacer un tratamiento psicológico, hay que hacer un tratamiento físico para que mejore la calidad de vida
y eso se llama rehabilitación pulmonar. El que piensa que rehabilitación pulmonar es aprender a respirar o palmaditas en el pecho, créanme que es un insulto para el rehabilitador, porque es una terapia muy compleja que mejora la sobrevida de los pacientes. Aquellos pacientes que están haciendo rehabilitación pulmonar en un plan de rehabilitación especializado tienen mejor sobrevida, es decir, se mueren menos que aquellos que no lo hacen. Y de hecho, en el último mes publicaron a nivel mundial las recomendaciones en rehabilitación pulmonar, donde todos los pacientes con enfermedad intersticial tienen una recomendación fuerte para que el paciente sea enviado a rehabilitación pulmonar. ¿Cuál es el conflicto en la Argentina y en Latinoamérica? Que no hay muchos centros de rehabilitación pulmonar. Y eso es un gran problema. Pero eso es una responsabilidad nuestra, de los médicos, de tratar de alcanzar lo mejor posible. Y si no se puede alcanzar, alcanzar lo más cerca de lo mejor posible. Entonces, hay que exigirle a su médico de envíeme, doctora, a un plan de rehabilitación pulmonar. Y si no se puede, reemplazarlo con actividad física, un gimnasio o una actividad diaria de forma activa. Estar sentado porque te falta el aire es lo peor que podemos hacer para estas enfermedades. Y para terminar y escuchar todas sus preguntas, que me encantaría poder librarlas y que se liberen a preguntarlas abiertamente, en enfermedad pulmonar intersticial hay que entender que los médicos tenemos que trabajar siempre en equipo. Y yo tengo el placer y el privilegio de conducir un gran equipo que es reconocido a nivel internacional y que me da orgullo decir que en Sudamérica existe un equipo así, donde en el Hospital María Ferrer contamos con neumonólogos especialistas en enfermedad intersticial, psicólogos especialistas en enfermedad intersticial, rehabilitadores, servicio social, que más que nunca ahora es importante, patólogos, reumatólogos, cirujanos, endoscopistas, etcétera, etcétera. Y les digo más, en el Hospital María Ferrer, que el que lo conoce va a decir, ¿cómo pueden hacer tanto con tan poco? Porque no es Massachusetts, no es un hospital que ustedes ven y es todo de mármol y de oro. Realmente cuesta mucho conseguir las cosas. Lo que no conseguimos por derecha, lo conseguimos por izquierda. Y lo que no consigo por arriba, lo consigo por abajo. Pero al paciente hay que darle la mejor atención posible. Y para eso tenemos una red de trabajo de nuestro hospital y de todos los hospitales y todos los colegas suyos, donde tenemos cardiólogos especialistas en hipertensión pulmonar, nutricionistas especialistas en pirfenidona, en nintedanib y en fibrosis, gastroenterólogos, especialistas en hígado o en esclerosis sistémica, dermatólogos especialistas en esto, y AFIPIA, que yo lo considero parte de un servicio satélite a nuestra atención, porque es fundamental para poder darle la mejor atención a los pacientes. Espero haber sido corto, conciso y haberlo llenado de dudas, porque ese es el objetivo, y haber respondido varias de las dudas. Y muchísimas gracias por la atención y estoy abierto para cualquier pregunta que me quieran hacer con libertad y sin miedo de equivocarse. Muchas gracias. Fabián, gracias por la presentación, siempre impecable, súper, es muy, la verdad que tus presentaciones siempre son tan claras para los pacientes que les dejan más dudas, porque tenés mucha información para los pacientes, mucha. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado en la publicación de Facebook, también en el chat. Bueno, una de las preguntas la hizo Martina en el chat de Facebook, nos cuenta que es paciente que tiene 62 años, que la diagnosticaron en octubre del 2022, como vos lo ¿Qué edad explicaste tiene, hace un perdón? ratito, con fibrosis. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene, perdón? 62 Bien. años. Diagnosticada en octubre del 2022 con fibrosis pulmonar idiopática asociada a artritis reumatoidea. Realizó tratamiento por 6 meses con metotrexato, sin resultados ante la prueba de función pulmonar, y a partir de ahí se decidió el cambio de tratamiento y se le medica con 30 miligramos de corticoide hasta septiembre, que comenzó con micofenorato. Al mismo tiempo que, bueno, se le iba bajando paulatinamente el corticoide. En la actualidad está con 0,8 miligramos. Desde el junio del 2023 usa el CPAP para dormir, con diagnóstico de apnea del sueño. En agosto del 2023 le diagnostican un trombolismo
pulmonar a través de un centellograma y actualmente está anticoagulado en esquema ajustable cada 15 días con acenocumarol. Bien. Desde agosto también se encuentra con oxígeno para desplazarse y en ocasiones para recuperarse de alguna crisis respiratoria y está en rehabilitación respiratoria. Son de La Plata, está siendo atendido en el sanatorio Güemes por el equipo del sanatorio y nos pregunta, ¿el tratamiento es correcto? ¿Hay algo más que pueda hacer para su patología? ¿O algo que le mejore la calidad de vida? Esa es su pregunta. Bien, bueno, es un caso largo, yo lo voy a resumir para el que se mareó, porque yo lo pesqué todo, porque es de todos los días para mí, pero más allá del caso de Martina, y no sé si está Martina acá presente, pero quiero que se quede tranquila que está atendida en un centro donde se atiende bien a los pacientes, y hay médicos muy buenos. Más allá de Martina, Martina plantea algo que seguramente le entró en duda cuando yo di mi presentación, porque Martina dijo, tengo fibrosis pulmonar idiopática secundaria a artritis reumatoidea, con lo cual, como buen docente, se refuta consigo misma, o sea, no existe la fibrosis pulmonar idiopática secundaria a algo, porque la fibrosis pulmonar idiopática, como bien lo dije en la presentación, para diagnosticarse de fibrosis pulmonar idiopática hay que descartar enfermedades reumatológicas. Entonces, si Martina tiene artritis reumatoidea, en realidad yo le diría que se presente de la siguiente forma. Hola, ¿qué tal? Soy Martina, tengo artritis reumatoidea y la artritis reumatoidea comprometió a los pulmones con fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial, con lo cual no es una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, dicho esto, porque le puede ejemplificar a otras personas, ya Martina no es una fibrosis pulmonar idiopática. Y si me escucharon bien, yo dije que la fibrosis pulmonar idiopática es más común en hombres, con lo cual Martina, calculo que es mujer, por lo tanto, si Martina es mujer y tiene fibrosis pulmonar idiopática, ya sin conocerla, yo diría, es raro. Lo más probable es que sea secundario a algo. Con lo cual, esto quedó claro de que Martina, el caso de Martina, como de cualquier persona, no existe tener fibrosis pulmonar idiopática y artritis reumatoidea, porque en realidad es la artritis reumatoidea la que ocasionó la fibrosis. Con esto quiero decir que y quiero que se quede tranquila porque está atendida en un buen sanatorio, seguramente los médicos, yo lo que estoy diciendo, lo deben tener bien claro y quizás hubo un error o en la comunicación o en la interpretación de Martina, pero acá el concepto es importante, porque la fibrosis pulmonar idiopática se trata de una forma y la artritis reumatoidea secundaria con fibrosis pulmonar se trata de otra. Fíjense que Martina recibió metotrexate, corticoides, y como no anduvo, le dieron micofenolato. Entonces, yo bajo ningún concepto nunca van a escuchar que hable mal de un colega, porque todos los médicos queremos hacer lo mejor para los pacientes. Pero quiero decir que el concepto, más allá del caso de Martina, es que cuando tenés artritis reumatoidea y compromiso pulmonar, lo primero que hay que hacer es trabajar en equipo con un reumatólogo y que el reumatólogo junto con el especialista hagamos una terapia adecuada para que la artritis reumatoidea esté bien controlada. Y hay un montón de formas de darse cuenta que eso no tienen por qué saberlo. Entonces, si Martina está con metotrexate y está bien controlada de la artritis, entonces el neumonólogo tiene que ver qué tratamiento darle para la parte pulmonar. A veces es suficiente, a veces no. Si Martina está con metotrexate, se lo suspendieron y ahora está solo con micofenolato, no tiene ningún tratamiento para la artritis reumatoidea, porque el micofenolato no es tratamiento para la artritis reumatoidea. Con lo cual ahí el reumatólogo va a decir, me sacaron el tratamiento para la artritis reumatoidea. Entonces, todos los casos hay que verlos detalladamente y yo no voy a opinar de un caso puntual porque no soy su médico y tendría que saber un montón de cosas. Pero quiero decir, Martina, que si tenés fibrosis pulmonar idiopática y artritis reumatoidea, no es fibrosis pulmonar idiopática, y hay que atender de forma especializada y multidisciplinaria con el reumatólogo, y realmente es muy complejo para contestarlo con el caso, tendría que saber un montón de cosas. Te propongo que lo hables con tus médicos y que les preguntes todo esto para ver si estás bien de la artritis y si estás bien de lo pulmonar, porque hay que atender ambas cosas al mismo tiempo. Martina, también yo te recomiendo, si quieren y a todos también, nosotros
hay muchas veces que tienen eh, confusiones porque no saben cuál es el diagnóstico y nos contactan y nos mandan los informes, los resúmenes de historia clínicas y nosotros tal vez podemos ayudarlos a encaminarlos para que entiendan cuál es su diagnóstico, porque a veces no saben leerlo de lo que surge de los resúmenes de los informes de los médicos, porque tienen palabras extrañas que no estamos acostumbrados a todo el tiempo leerlas. Entonces se confunden a veces, se confunden una cosa con otra. A mí me pasó también en el momento cuando mi mamá recibió el diagnóstico de no entender y de avasallar con preguntas, pero tomen ese recaudo de preguntar siempre. Se ríe Fabián porque te volvía loco con las preguntas. Yo tenía una que tal vez le sirva, pero yo iba con un cuadernito con todas las preguntas que le quería hacer y le daba las preguntas primero para que me responda y después seguíamos con la consulta. Para mí era mucho más fácil hacerlo. Les recomiendo que cuando vayan a la consulta con su médico lo hagan, les va a aclarar un montón de dudas y se van a ir con esas preguntas que tienen en la cabeza cuando están llegando, que a veces cuando llegan a la consulta se ponen nerviosos, se olvidan, o tienen poquito tiempo, o hay mucha gente y les da ese pánico ataque que se quieren ir. Entonces les recomiendo que lo hagan. Tal cual. Tenemos otra pregunta más en el chat y Ana nos pregunta: mi mamá tiene 75 años y desde marzo está medicada con nintedanib. Ella fue diagnosticada en octubre del 2022. Le agarran episodios de tos y ella se desespera. ¿Cómo puede ayudarla? Bueno, yo por supuesto, si fuera ustedes, haría lo mismo que están haciendo, preguntar lo que me pasa a mí y tratar de resolverlo. Yo también les quiero decir que, primero por cuestiones éticas para ustedes mismos, yo no puedo andar preguntando, porque los médicos no es que con dos datos podemos resolver las cosas. Entonces es probable que yo te conteste genéricamente, Ana, que calculo que está ahí, saluda. Calculo que vos sos Ana, la que está ahí. Bueno, entonces yo les voy a contestar genéricamente, pero para analizar cada caso uno lo tiene que analizar de forma puntual y te recomiendo que eso lo hagas con tu médico y si tenés dudas, consultes de vuelta y si no, consultes con otro médico. Pero la tos es un síntoma que acompaña estas enfermedades, no siempre. Hay veces acompaña y hay veces es muy complicada la tos porque es lo que más perturba al paciente. Pero también les quiero decir que la tos es la única forma que tiene de comunicarse el pulmón cuando alguien lo afecta. Y la tos aparece tanto en cualquier causa de fibrosis como en asma bronquial, alergias, reflujo gastroesofágico, cambios de clima, moco en la garganta. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico es ver la causa de la tos. Porque capaz que tiene tos y tiene sinusitis alérgica también. Y hay que tratar eso. Entonces, acuérdense que nosotros no tratamos fibrosis, tratamos personas con fibrosis. Entonces, primero es ver la causa y atacar la causa, porque la gran mayoría de las veces no es ni siquiera la fibrosis la que ocasiona la tos, es que tiene reflujo gastroesofágico, acidez, es que tiene rinitis alérgica, que es muy común, y eso se trata diferente. Si eso se descarta, entonces hay que tratar la enfermedad intersticial, porque mejorando la enfermedad intersticial puede mejorar la tos. Y si con eso no mejora, hay medicamentos antitusivos específicos. Que les voy a dejar un mensaje bien claro. Ningún jarabe que se vende en la farmacia gratuitamente es utilizado por un neumonólogo especialista. Esas son cosas de la televisión, me recomendó la tía Clota, me recomendó el amigo del amigo, pero ustedes escuchen a sus médicos porque los fármacos para la tos no son jarabitos que se venden libremente. Esos jarabes generalmente no sirven para nada en estos casos. Los fármacos para la tos inhiben el centro de la tos a nivel cerebral y son fármacos que se indican con doble receta, con receta archivada, son derivados de opiáceos, o sea, parecidos a la morfina, para que entiendan. Y no son para cualquiera y no puede ser indicado con cualquiera y no lo pueden comprar libremente en una farmacia. Con lo cual, es muy común para mí, doctor, tomé jarabe de palta, de hiedra, de esto, del otro, todo eso, déjenlo para cosas artesanales, pero no sirven generalmente mucho.
Entonces, primero atacar la causa de la tos, segundo atacar la enfermedad que ocasiona la tos, y si no calma con eso, inhibir la tos. Pero bueno, como ven, es bastante complejo caso a caso. Fabián, estuvimos hablando sobre la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Vos dijiste que es impredecible, que es silenciosa, que, que es sin aviso temprano, o sea, que llega y que ya está en un estadio avanzado. Cuando te llega un paciente con esas características y bueno, y ya tiene su diagnóstico, ya tiene su tratamiento farmacológico indicado, eh, ¿cuál es el momento que a vos te parece que es el mejor para que él solicite la derivación a rehabilitación respiratoria, para que él solicite la derivación a un grupo de psicólogos especializados y que lo puedan acompañar? Bien, yo voy a exagerar con una palabra nada más. Prefiero exagerar en esto. Siempre. Siempre. ¿Saben por qué? Porque cualquier persona tenga o no tenga una enfermedad pulmonar, tiene que hacer ejercicio físico. Y la rehabilitación es eso, es ejercicio físico. Entonces, si Mónica, si Ana, si Antonia, si Guillermo, si Romina, si Alberto, si Leonor, si Damasio, el que quieran, tiene o no tiene enfermedad, le recomiendo que haga ejercicio físico. Ahora, si tienen enfermedad intersticial, cualquiera, siempre, salvo alguna contraindicación puntual, tiene que hacer rehabilitación pulmonar. Y si no hay rehabilitación pulmonar, díganle a su médico cómo pueden hacer para hacer ejercicio, si les recomienda caminar, si les recomienda ir a un gimnasio, lo que fuera. Pero nunca quedarse quietos, ni con enfermedad, ni tampoco sin enfermedad. O sea, esto vale para todos. Le voy a decir por qué. Está ampliamente demostrado que las personas que hacen ejercicio, que no tienen ninguna enfermedad, viven más tiempo que aquellas que son sedentarias y se quedan en la mecedora mirando Netflix. Perdón por la propaganda. Con lo cual, siempre recomiendo la rehabilitación o el ejercicio físico. Por supuesto que pregúntenle a su médico, chequeen el corazón y otras cosas, ¿no? Como en cualquier gimnasio. A ver, ¿qué dicen? Hola, soy paciente del doctor Caro. Bueno, Leonor. Leonor Pinasco debe ser. Y como todos los estudios me salieron mal y me sacó la pirfenidona 801, me saltó una diabetes y ahora me dijo la nefróloga que todo se acomodó. Me dijo que me le vas a dar de nuevo. Saludos, te dice Leonor. Sí, tal cual. Este ejemplo de Leonor es muy válido porque uno atiende personas y tienen otros problemas. Sedentarismo, obesidad, se fracturó la cadera, la columna, perdió el trabajo, un montón de cosas, diabetes. Entonces, hay veces los médicos esperamos el momento más oportuno para poner tratamiento porque ningún tratamiento es inocuo. Todos los tratamientos tienen un pro y una contra también. Entonces, si el paciente está pasando un problema de otra índole, como una diabetes descompensada, un accidente cerebrovascular, un infarto, es válido suspender transitoriamente hasta que se acomode el paciente y después volver a arrancar. Eso es totalmente válido, uno no es que tiene que hacer sí o sí todo, porque capaz que uno puede perjudicarlo al paciente. Igual le quiero decir, Leonor, para su tranquilidad, no sé si es la Leonor que yo conozco, y si no es la Leonor que yo conozco, es paciente mía, que la pirfenidona ni el nintedanib empeoran la diabetes. Con lo cual, si la suspendí, no fue por eso, sino para no entorpecer con el tratamiento del diabetólogo o de lo que fuera. Así que ni la pirfenidona ni el nintedanib aumentan el azúcar. Ninguno. Nunca. No sé si hay alguna, soy esa, dijo. Así que se ve que sí. Te saludo. Sí. No sé si hay alguna pregunta más en el grupo que quieran hacer. Pueden hacer una pregunta abiertamente y gratuitamente, así que aprovechen. Sí, sí. Pueden activarse su audio y hacer la pregunta. Ahí Sí, está, Ana. yo quería, yo soy Ana, vivo acá en Río Negro. Mi mamá fue diagnosticada en octubre del año pasado con fibrosis pulmonar idiopática, la cual en el 2023, en marzo, la pudimos llevar a Bahía Blanca, neumonólogo, porque somos de la línea sur de Río Negro. Y bueno, ahí comenzó con el tratamiento. Ahora ella está viendo una neumonóloga en Viedma
Y bueno, nosotros tenemos que, por ejemplo, ahí en los Temuco a veces ni siquiera médico hay, y a ella a veces le agarran muchos episodios de tos y a veces no sabemos cómo ayudarla. La neumonóloga nos ha dicho de que usemos el nebulizador y que por ahí con bromuro de hipatropio, con eso, o salbutamol, con eso le tratamos de ayudar para que se le calme un poco la tos, porque a veces hasta llega a ahogarse con la misma tos que ella tiene. ¿Y le mejora Por con eso eso? mi consulta era eso. ¿Le mejora con ¿Eh? eso? Y a veces es un rato y a la hora otra vez comienza de nuevo. Bueno, la única, viste que yo te dije que primero hay que tratar la causa. Capaz que tu médica encontró que puede tener, aparte de su fibrosis pulmonar idiopática, algún broncoespasmo Sí, o algo por el estilo y por eso te da eso. Si no fuera por broncoespasmo, no tiene mucho sentido la nebulización. Y a veces los médicos también dan algo para sentir, te estoy dando algo, a ver si por claro. algún mecanismo te puedo Yo, hacer bien. claro, yo a veces lo tomo como que, no sé, como para decirte o te estoy tratando de ayudar, como que nos dijo eso de las nebulizaciones y eso para poder calmarle un poco la tos. Bueno, yo te voy a decir algo, Ana, y vos sabés que mi situación es diferente porque yo solo me dedico a esto. Entonces, no es que el especialista, siempre lo digo a mis pacientes, no es que nosotros somos mejores que un Sí, neumonólogo que no se dedica a esto. Al contrario, es mucho más difícil para el neumonólogo porque tiene que ver todo y encima tratar una enfermedad que es poco frecuente. Entonces, sí, nosotros somos una herramienta de ellos. Vos podés proponerle a tu médico, y a mí me conocen todos. Mira, yo hablé con el doctor Caro en una charla por Zoom y él se propuso que te puede ayudar gratuitamente porque nosotros hacemos consultas virtuales en el hospital, por ejemplo. Yo atiendo ah, gente mira. de Colombia, de España incluso, de México. Ujú, Entonces, si voy a atender un colombiano, un peruano, un ecuatoriano, ¿cómo no voy a poder atender uno de Río Negro? Entonces, esa opción está, por un lado. Por otro lado, creo que también es muy difícil para los médicos porque no tenemos todas las herramientas en todos lados. Posiblemente el médico, tu médica de Río Negro claro, tenga un montón de limitantes, no accede a medicamentos, no accede a consultar con otro médico. Entonces yo te propongo que nosotros no competimos con ningún médico, al contrario, somos un complemento. Te voy a decir un ejemplo. Cuando el mecánico del auto manda al cliente a un carburista para ver el carburador. No pasa nada porque son complementarios. Eso somos nosotros para los neumonólogos. claro. Nosotros estamos para ayudar a los pacientes y para ayudar a los neumonólogos, porque no podemos atender a toda la Argentina, pero sí podemos ayudar. Entonces, es importante que le digas eso, que está abierta ese canal de comunicación. Dicho esto, creo Bien. que puede profundizar más en por qué tiene tos tu mamá, creo que me dijiste. Sí, sí, sí. Muchísimas Hay que gracias, ¿eh? estudiarla más profundo. No, de nada. Evita, No, vos yo tenías una quiero pregunta. agradecer al equipo del Ferré que yo empecé este año con digamos que me descubrieron a través de una placa, estando en Tierra del Fuego, que tenía una deficiencia en el pulmón izquierdo. Y cuando vine a Buenos Aires, que es donde vivo, obviamente mi médico me mandó a que me hiciera todos los controles para poder ver cuál era el motivo. Y buscando entre los lugares donde atenderme, encontré el PRE y que realmente me siento muy afortunada de poder ser atendida por los profesionales que me atienden allí, porque realmente se preocupan y se ocupan del paciente de una manera que uno se siente cómodo. Y más allá de todo lo que se dice y se habla de la enfermedad, tengo, eh, ¿cómo se llama? Una artritis reumatoidea. Artritis reumatoidea. Así que bueno, por consiguiente, tanto el doctor Autieri, la reumatóloga, el médico radiólogo, todo el equipo que hay allí, realmente a mí me da mucha tranquilidad. Y he tomado esto con mucha tranquilidad, no con, digamos,
nada, esperando que esto evolucione. Voy por la segunda revisión para ver cómo sale la espirometría en estos próximos días. Hoy no me lo pudieron hacer porque no sé qué falta en el hospital. Entonces fui a otro lado y me van a hacer en el Instituto Es como te Varese. dije, Evita, cuando no conseguimos, porque el hospital también tiene sus problemas, cuando no lo conseguimos Sí, en el obvio. hospital, lo conseguimos afuera, pero el paciente nunca tiene que pagar ese Yo déficit. estoy, Entonces, tu ejemplo, ¿sabes por qué está bueno? Bueno, primero te agradezco por tus palabras, porque si te sentí bien atendida por Santiago y por Tatiana, seguramente debe ser la reumatóloga, Tatiana. Sí, entonces me siento muy confortable yo porque soy el director de ese equipo, con lo cual no me siento para nada superior a ellos, somos un equipo, somos todos especialistas y somos todos iguales. realmente. Y ahí el ejemplo importante es que más lejos que Tierra del Fuego no hay, y sin embargo accediste a un sistema de salud adecuado. Tal Entonces, cual. lo que les recomiendo es que se muevan, que busquen respuestas, que no se Yo busco queden con eso. una respuesta. Yo no me quedo con una sola cosa y busco mi bienestar, trato de pelear tanto sea con la obra social como buscar, no quedarme sentada esperando que sabemos la deficiencia que hay en los hospitales, que los médicos son los mejores que se puedan encontrar, pues yo realmente soy fan de los médicos de los Evita, hospitales. te voy a decir, no hay una deficiencia en los hospitales, hay una deficiencia en el Sí, mundo, en todos sí, lados, privado y sí, público, porque el mundo sí, perfecto no no existe, existe. pero hay que tratar de buscarlo más cerca de lo perfecto. Así que yo soy agradecida. Mi palabra es de agradecimiento y bueno, lo que venga, vendrá, ¿Qué pero crees que mientras doy una tanto charla con ese doctor que yo te hago digo de lo Buenos mejor Aires, y todavía en digamos, y Carlos, 6:30 y me olvidé? A profesionales ver, también a su vez hacen lo mejor para que pronto entro en la terapia de rehabilitación. El 18 tengo turno, estás así que usando hay todo un entonces, te acompañamiento. felicito. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a Vanessa, porque bueno, y a este grupo que ayuda de alguna manera a que uno se sienta tranquilo. Yo me siento tranquila. Eso es lo importante. Tengo 68 años, no sé, no pienso que esto, porque muchas veces se toma como mucho fatalismo la enfermedad cuando en los inicios. Y para mí, digamos, encontrarme con profesionales que me dan tranquilidad es muy importante. Cuando uno está Y atendido nada, y se siente del otro lado que el que lo atiende conoce del tema y le da seguridad y lo atiende bien como una persona, y te sentís contenido, que es lo más importante del absolutamente, tratamiento. Eso es lo más importante. absolutamente. Así que mi palabra es de agradecimiento por sobre todas las Me cosas alegro, y Vita. al grupo en general. Carla levantó la Carla, mano, creo si querés. Sí, ¿querés una Sí, pregunta? sí, no sé si ahí me escuchan. que Sí, está sí, perfecto, sí. Carla. A ver, que la pantalla, no sé si me funciona bien. No te A ver, preocupes, no te pongas pantalla que estás bien Muy así. bien. bueno, mira, vos sabés que yo te quería preguntar, mi papá, a él le diagnosticaron fibrosis pulmonar idiopática, nosotros somos de Mendoza, en octubre del año 2021, él tiene 58 años. Él este año tuvo hace 2 meses una neumonía que fue fuerte, pero que tuvo una buena recuperación cuando le pusieron antibióticos. Él toma la pefiridona. Sí. Y su neumonólogo le ofreció la posibilidad de trasplante de pulmón. Él está haciendo recuperación pulmonar, él solamente usa oxígeno para actividad física. Bien. Pero ¿Qué bueno, edad cuando tiene tu le papá? propuso lo de, ¿Qué ¿cómo? edad tiene tu papá? 58 años. Bien. Y entonces él hizo una derivación a un equipo de cardiólogo, neumonólogo, eh, a otro equipo para ser evaluado para ver si está en condiciones de poder acceder a un trasplante. Y por eso yo ponía recién de que bueno ¿Y sería esa tener un buen evaluación se equipo hizo acá en en Mendoza. Mendoza o en Buenos Aires? En realidad a él lo vio un cardiólogo acá en Mendoza y todavía no lo ve el otro, Felici es el Está cardiólogo, bien, pero la y pregunta todavía es, no, ¿la evaluación para trasplante la hace allá en Mendoza o en Buenos Aires? no, en Buenos Aires le dijeron a él. Perfecto, que va O a sea, ir. esto sería como una preevaluación, Sí, va a pero ir un el valor o al cardiólogo, hospital italiano. claro, Bien. pero
el cardiólogo le dijo que para él está bien, no es necesario un trasplante de pulmón ahora porque él solamente está utilizando oxígeno en los momentos de ejercicio físico, Bueno, digamos. es una muy buena pregunta, más o menos te capté. Primero, vuelvo a decir y aclaro que Claro. uno tiene que conocer al detalle al paciente para dar una opinión, con lo cual yo no voy a dar una opinión exacta de lo de tu papá, sino en general. Primer punto, Ujú, cuando uno tiene dudas, busca otra opinión. Eso es lo primero. Y la otra ujú, opinión puede ser con tu propio médico, preguntarle las dudas a tu médico. Doctor, el cardiólogo o doctora, el cardiólogo me dijo otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero nunca puede haber incongruencias y nunca puede haber dudas. eso, Eso es lo primero. ujú, Segundo que te ujú. quiero decir es que si tu papá tiene 58 años, ¿y hace cuánto tiene fibrosis pulmonar idiopática? Y se la diagnosticaron en el 2021. O sea, Ahora hicieron, ahora van a ser 2 años. ¿qué edad tenía? 56 años. Sí, Bueno, el otro concepto que te quiero dar, y no para generarte dudas, sino para que vos se la generes a tu médico o médica, es muy raro una fibrosis pulmonar idiopática a los 56 años. Lo primero que hay que buscar es una causa, y que como viste que lo dije en la clase, a veces se confunden unas con otras. Con lo cual, lo primero que hay que estar seguro es si el diagnóstico es adecuado. Eso es lo ujú, primero, porque si no, te puedes equivocar en el tratamiento. Y el tercer punto es, bueno, Fabián, entonces, ¿cuándo se manda un paciente a evaluar para trasplante? Bueno, eso es muy profundo, da para 10 horas de hablar, pero lo que les quiero decir es que el trasplante de pulmón no es que uno apriete un botón y le aparece un órgano y se trasplanta. No es que uno va y me dice, quiero un trasplante, tome, lléveselo en la bolsita y se trasplanta. El trasplante de pulmón tiene que ser una decisión evaluada por expertos, por un equipo de trasplante de expertos, donde se sabe que hay una demora muy importante desde que entras en lista hasta que se trasplanta. Que ujú, no trasplantás a un paciente que está bien, ni tampoco uno que está más o menos. Se trasplanta un paciente que hiciste todo correctamente, y a pesar de eso llegó a una situación prácticamente crítica de su vida, donde preferimos trasplantarlo y generarle un problema, pero que el problema ese es menor a la enfermedad que tiene. Porque trasplantar a una persona es cambiar un problema por otro, porque el trasplante pulmonar no es de por vida, no es que uno se trasplanta y vive 40 años. Entonces, yo te quiero decir que si estas enfermedades tienen que ser vistas por especialistas, cuando uno lo envían a trasplante, mucho más todavía. Con lo cual, después comunicate con Vanessa, quién es tu médico, te puedo ayudar, capaz que tu médico de Mendoza es un súper experto, pero realmente son decisiones importantes. Y antes que eso, hay que ver bien que el diagnóstico sea correcto, que el tratamiento haya sido correcto y que sea evaluado por un grupo multidisciplinario de expertos, ya que un cardiólogo diga una cosa y un neumonólogo diga otra y genera un poquito de dudas. exacto, Entonces, yo no sé cuál tiene razón o no, pero sé que hay uno que no está de acuerdo. Esas cosas no pueden suceder, hay que hablarlo con el médico, te recomiendo, seguramente tu médico o médica te lo va a resolver. Y si no te satisface la respuesta, buscar opiniones, porque bien, acá no hay mejores o peores. Tenés que buscar lo mejor para vos. ¿Se entiende? bien, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que me has como dado el paso o el empujón a lo que yo creía, de buscar, Te generé dudas, y sí, eso es lo que tenés que tener en estos casos. sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Gracias por la Yo me voy a pregunta. comunicar. Gracias, Dale, Carla. gracias. Bueno, le damos la palabra a Guillermo, que también levantó la mano, que tiene una pregunta. Espera que, Guillermo, ahí te mandé para solicitar, para reactivar el audio. Ah, ahí está. Ahí está, Ahí está. ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Agradecerle a Vanessa y al doctor, que bueno, gracias a Vanessa llegué al doctor y principalmente hace poco con un diagnóstico de FPI erróneo, que el doctor está corrigiendo, que realmente me cambió no solo la parte de, física, que me siento muy bien, mejor que
antes, sino la parte psicológica, que es muy importante, como mencionaron acá, mantenerse firme, en buen espíritu y saber que uno está contenido y realmente está en buenas manos, ¿no? Y que se interesa a la otra persona, porque uno va y la verdad que sin desmerecer al otro profesional, porque cada uno tiene lo suyo, pero notaba como que no había, era uno más en la lista. Y bueno, yo acá en el Hospital Ferrer me siento realmente eh, atendido y contenido ahí. La verdad que estoy muy agradecido. Gracias a Guillermo. Bueno, mira, No, por favor. yo creo que tu ejemplo es ejemplificador y mucha gente, de hecho, la pregunta anterior es básicamente lo mismo, es lo primero que uno tiene que estar es bien atendido y cada uno considera lo que es bien atendido y tiene que sentirse único, porque no son únicos para nosotros, pero tienen que sentirse únicos, porque eso quiere decir que al médico le importan. Y quiero decirles algo para la tranquilidad de todos. Hay muchísimos buenos médicos en Argentina y en Latinoamérica. Tenemos esa suerte y tenemos esa calidad de médicos por ahora que nos caracteriza, con lo cual no solo el Hospital María Ferrer, porque si no parece una propaganda, es el único lugar donde atienden bien a los pacientes. Hay muchísimos buenos médicos. Y el otro ejemplo que vos das a colación de tu caso es, lo primero es lo primero. Si es un perro, es un perro. Si es un gato, es un gato. Y si es un camello, hay que atenderlo como camello. Pero hay que hacer el diagnóstico correcto. Y ese es el gran desafío de estas enfermedades al principio. Porque se parecen. Miren, yo digo siempre el mismo ejemplo. No sé si Guillermo te lo di en la consulta. ¿Saben cuál es la diferencia entre una vaca y un cebú? Yo Sí. no tengo idea. Ujú. Yo no tengo idea. Si a mí me mostrás un cebú, para mí es una vaca. Con lo cual, seguramente si me agarra un especialista en vacas, me va a decir, no, Fabián, es una barbaridad lo que estás diciendo. El cebú tiene un montón de características y la vaca tiene otras. Entonces, por eso tienen que ser vistos por médicos especialistas, si se puede en esto, porque hay veces que es muy difícil para alguien no especialista diferenciar una cosa de otra, porque no tenemos las herramientas adecuadas, porque no lo viste nunca en la vida. Entonces, si a mí me mostrás, Guillermo, un cebú, yo lo adopto como vaca. Y en realidad no es que te quiero hacer daño, sino que para mí es vaca. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico correcto. Y eso es muy complejo y muy difícil. Y hay ciertos tips que yo ya di, como fibrosis Me- pulmonar idiopática en alguien joven, es raro. Fibrosis pulmonar idiopática en alguien que es mujer, es raro. Fibrosis pulmonar idiopática tiene ciertas características que tienen que ser reunidas. Y hay que exigir a nuestros médicos hacer un diagnóstico adecuado. Eso es lo primero. Y tu ejemplo es ejemplificador por eso, porque cambia totalmente el escenario. Yo, ¿se escucha? Sí, sí. Sí. Ah, no, realmente, bueno, yo volví al trabajo y no podía caminar, no podía caminar. Me dolían los pies y bueno, ahora es que, bueno, estoy hasta ahora sin dormir, estoy bien, o sea, tengo energía y Ojo que sin dormir realmente, porque estás saliendo mucho a la noche. no, 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 ya pasó, ya Ya pasó. pasó. Me duermo, me duermo. Por más que quiera me duermo, así que no. Pero estás bien, estás viviendo con buena calidad de vida, digamos. Es paulatino, es igual me surgen accesos de todos, pero no es lo que me preocupaba a mí, que era la gran fatiga y la falta de respuesta, ¿no? Bien, Que era como una restricción muy grande, muy grande. Y bueno, eso está cambiando, me alegro y está te cambiando. felicito, seguí así. Bueno, yo los felicito a ustedes y bueno, quiero expresar también que la parte de AFIPIA es ese nexo, ¿no? que nos acerca a realmente lo que no vemos de nuestro lado, que no somos expertos y realmente nos acercamos
porque hay una distancia enorme entre el conocimiento que tienen, que disponen, y lo que nosotros disponemos. Así que bueno, quiero agradecer a FIPIA, de corazón. Mira, voy a decir Gracias, algo, Guillermo, sumando a gracias. lo que vos decís, que no lo va a decir Vanessa. Afipia, aunque ustedes lo ven así común y cómo ayuda a Vanessa y a alguien tan tangible y que la puedes palpar, es un ejemplo a nivel mundial. O sea, es reconocido a nivel mundial. Yo viajo por todos lados dando charlas de esto y me enorgullece decir que somos parte de AFIPI, que ayudamos a Afipia, y es un ejemplo a nivel mundial. Es como decir, nos enorgullece tener a Messi salvando las distancias, para que no se la crean, y nos enorgullece casi de la misma forma tener a Fipia, porque ayuda muchísimo a la gente. Y eso es, la verdad que es impagable. Porque cuando todo se te cierra, porque realmente la obra social te discute, el Estado, digamos, no hace nada por los medicamentos caros, hay muchas cosas, ¿no? Y uno se siente en tremenda situación, y te pasa por delante todo, ¿no? Y vos decís, está esta gente desinteresada que pone su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y te abre las puertas, ¿no? Y te pone un nexo acá, otro nexo allá. A mí me conectaron con gente de Córdoba y me mandó unas cajas de pirfenidona, Es ¿no? una ayuda Entonces vos decís, interminable, y la verdad que no esa existe, no existe. solidaridad no existe en todas partes del mundo, hay que aprovecharla. Sí, la verdad que yo estoy muy, muy agradecido, Gracias, Guillermo. muy agradecido. A ver, Gracias, pasemos, Jesús. No, por que favor. hay varias manitos levantadas. Sí, sí, sí. Gloria es la siguiente manito levantada. Hola, Hola, Gloria. Gloria, buenas tardes. ¿qué tal? Entré tarde. Bueno, a mí me diagnosticaron en abril. eh, yo creo que lo tenía desde antes, nada más que yo fumaba. Siempre me decían que dejen de fumar, pero nunca me dijeron que era fibrosis. Después cuando la doctora vio las tomografías, dijo que ya venía de antes y me dijeron que está avanzado y que es idiopática. Yo tengo 55 años. Fui a Córdoba, bueno, la doctora me medicó con Perfimac y no lo tolero. Lo tomo y me agarran vómitos, descomposturas. Lo que engordé al dejar el cigarrillo, ahora tengo toda la parte del gastroenterólogo, sería todo mal. Entonces, la tomo las pastillas y me agarran vómitos, me agarran diarrea. Recién ahora estoy empezando con una dieta a caminar, camino y me agito un poco. Cuando hago fuerzas, a lo mejor me agito, pero una agitación que la tengo en el momento y después se me pasa. Eh, Ahora me fui a otra consulta a un doctor a Rosario, el doctor Santiago Autieri, creo que es. Austeri, un señor Bueno, helado. sí, es. Me fui y bueno, me dio para hacerme un estudio que ya me lo habían hecho también de volumen pulmonar, todo eso. Bueno, y que después que vaya. Y él me dijo que va a hacer eso y después estudiarme a ver de dónde viene. Claro. Perfecto. Si se puede saber de dónde viene, si es idiopático o no. Bien, eso que dijiste, Gloria, es lo más importante de todo lo importante que dijiste. Ya me dijiste, Gloria, sos mujer y tenés 58, dijiste, 55. 55 años, con lo cual seguramente Santiago Auteri, que, ¿qué te puedo decir? Es parte de mi equipo, o sea, es excelente médico Ah, y excelente persona. Él es sí. parte del equipo del Hospital María Ferrer, a pesar de vivir en Rosario, va y viene al Hospital Ajá. María Ferrer. Entonces, te puedo decir que quédate tranquilísima que estás en excelentes manos. Ahora, Santiago Auteri seguramente lo primero que pensó es, esta señora no tiene fibrosis pulmonar idiopática y está tratando de buscar cuál es la causa. Así que quédate tranquila que estás en buenas manos. Santiago tiene toda la capacidad y todas las herramientas para poder diagnosticarte correctamente. Lo primero que hay que ver es qué causa de fibrosis tenés, porque ya te voy Ajá. diciendo, Leonor, que sin conocerte lo más probable es que no tengas fibrosis pulmonar idiopática.
Y eso es lo Ujú. primero de lo primero, diagnosticar correctamente. Claro, me hicieron unos análisis a mí de reuma, no sé qué, eso me dieron todos bien. Bueno, Acá. pero después ya Eh, vas a ver en la próxima yo me consulta, hago, Santiago te va a contestar. Hay que claro, yo seguir soy de la buscando. provincia de Córdoba y voy a Córdoba por la Mutual, pero a su vez voy a seguir con esta doctora, pero quiero seguir con el doctor Autieri también, después veré. No cambia, porque vos podés tener, nosotros no somos como tenés un marido. O Sí, sea, vos podés tener muchos médicos que estén trabajando en equipo. Santiago sí, Uteri es especialista en esto, no es neumonólogo. sí, Es sí, neumólogo, por eso pero me fui. especialista en esto. Con lo cual, él te va a hacer diagnósticos que seguramente van a sumar a todos los diagnósticos a todos los estudios que ya hizo seguramente muy bien tu otra médica. Sí, sí. Yo iba a sacar un turno con usted, pero ahora como me está diciendo que es del equipo de usted, bueno, voy a seguir con Quédate Santiago. tranquilo que Santiago Uteri, por supuesto que no tiene tanto pelo como yo, como verás, No, pero es exactamente igual de bueno o no bueno, como quieras verlo, que sí. nosotros es parte de mi equipo, se formó en el Ferrer, es parte del equipo especializado, tranquila, que está en buenas manos. Bien, Gracias, ahora la Flor. doctora me hizo, tengo un equipo, ¿cómo se llama? Concentrador Sí, de oxígeno. Me lo trajeron estos días, para que lo use para caminar, para... Y el doctor me dijo que no sé si ya estoy para oxígeno, así. totalmente. Muchas veces te voy a decir que más de la mitad de las veces que se indica oxígeno, habitualmente no está correctamente indicado. Pero Ujú. bueno, quédate tranquila, te vuelvo a decir que dale bolilla a Santiago porque créeme que sabe de Bien, esto. bien, doctor. Bueno, vos Fabián, ya son casi las 8 de la noche. No, No, dale, preguntá que estamos todavía con tiempo. todavía estamos. Vamos entonces con Leonor y tenemos una pregunta más, posterior a Leonor. Leonor, ahí te envié para activar el audio. No sé si te llegó la solicitud. Leonor, Y si no, pasa a Motorola sí. Moto Vamos a G22. pasar a Motorola Moto Ahora, G. Ah, ahí está Ahí está, Leonor. ahí Leonor. está, ahí está. Hola Fabi, ¿cómo te digo de usted, de vos? Pensás que sos mi única Leonor, yo ya sé quién sos, pero vos pensás que somos una Leonor sola, Yo, yo pero soy tengo una Leonor. No, Leonor no, como te llamo no tengo por ninguna, una sola. cosa que me interesa. Aparte de todo de lo que hablaste, me interesa. Y todo lo que decís, me interesa. Yo en este ¿Qué querés momento saber? estoy en una posición en la cual a ver, emocionalmente estoy bastante bien a lo que estaba. Sí, Y quiero hacer eh, eh, recuperación kinesiológica. sí, Yo me vino un kinesiólogo que por mi obra social te dan nada más que 25 días, vos 25 días, curate o morite, ¿viste? Pero bueno, dentro de lo que ellos me dieron, yo lo hago, que es caminar, voy con el oxígeno, sí, subo la pierna, bajo la pierna, nada que ver con lo que yo hacía en el Ferrer, claro, pero tampoco puedo ir al Ferrer, de Monteland hasta el Ferrer, porque el auto, la silla de ruedas, lógico. no sé qué puedo llegar a Mirá hacer, que te pero recomiendo, es sí, muy fácil, es muy fácil. El grupo de rehabilitación que vos participaste activamente del Hospital María Ferrer hace terapias virtuales incluso para todo el país. Es decir, que no hace falta ir al Ferrer para hacer rehabilitación. Vos podés hacer de forma virtual, con lo cual después me mandarás, porque vos tenés mi contacto, vos ya sabés con quién tenés que comunicarte, comunicate con Nacho, sí, para que te diga cómo tenés que hacer para agregar, aparte de lo que ya estás haciendo, rehabilitación virtual con el grupo del Ferrer. Y porque problema no resuelto. quiero, viste, yo me agito mucho todavía, pero Y yo obvio. sé que a medida que lo haga, porque me ha pasado, empecé estando en el Ferrer, empecé caminando para que me escuchen, lo digo para que me escuchen además gente, empecé 50 segundos caminando la cinta con oxígeno, parando un minuto, 50, y terminé con media hora sin parar
de la cinta. ¿Me permitís, Entonces, Leonor? Esto que vos decís sí. es muy importante porque no importa tu caso puntual, Leonor vino muy grave, pero realmente muy grave, con lo cual, fíjense el progreso que puede tener una persona con la rehabilitación pulmonar y un tratamiento adecuado. Entonces, te recomiendo de vuelta que de a poco vayas retomando, con todos los problemas que tuviste, pero que vayas retomando la rehabilitación y agregale a lo que ya estás haciendo rehabilitación virtual. Y cuando estés en condiciones, irás o no de forma presencial, pero mientras tanto existe esa posibilidad. Sí, viste, yo me agarro de una silla y me paro de punta de pie, no sé, hago movimientos, Bien. viste, hasta cocino, me duelen los brazos, lo hago a mi tiempo, pero te das cuenta que tu cuerpo no es tu cuerpo, por lo menos Lógico. el de antes. Pero eso lo quiero ir superando. Bueno, ya Sé que sabes, si me comunicate con pongo, Nacho y él te va a saber asesorar de cómo tenés que hacer. Y si no, manda un mensaje y yo te doy el contacto. Sí, o nos puede bueno, dale. contar también a nosotros y nosotros Claro. les explicamos cómo se tiene que conectar, porque a veces la conexión es un poco más difícil, les hacemos los contactos, saben que pueden contar con nosotros para ese tipo de cosas también. Bueno, Gracias, gracias, Leonor. Leonor. No, gracias a ustedes. Vamos. Gracias por todo lo que nos dan, no solamente en salud, sino en calidad humana. Gracias. Gracias. Gloria, bueno, vamos con, no sé quién es Motorola, Moto G22, Qué lindo pero ahí te nombre. mandé para solicitar a reactivar el audio. Se me desapareció. Yo creo que desapareció Motorola G22. Me parece que sí, que desapareció. Bueno, te voy con una preguntita que nos quedó. Ahí apareció de vuelta. No sé si tiene una pregunta Motorola Moto G22, que puede ser Marta, Luis, Jorge, no sabemos, pero no importa. Sí, no. A ver si se está conectando de vuelta. Si no, preguntame que seguramente en el chat Sí, te va y ahora a... posteriormente. Es una muy buena pregunta la que dejaron en el chat, que es el tema de los viajes en avión cuando tienen oxígeno, cuando utilizan oxígeno. ¿Qué es lo permitido? ¿Qué es lo que está contraindicado? ¿Cómo realizan? ¿Cómo lo hacen? ¿Pueden viajar? ¿No pueden viajar en avión? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Primer pregunta, ¿se puede viajar en avión usando oxígeno? Respuesta, sí se puede. ¿Se puede viajar en avión usando oxígeno, o sea, con necesidad de oxígeno, pero viajar sin oxígeno? No lo recomiendo, porque en el avión lo que tienen que entender que baja el nivel de oxígeno. En el ambiente acá, a nivel del mar, en Buenos Aires, si quieren, al lado de Mar del Plata, si quieren, hay 21% de oxígeno en la atmósfera. En un avión comercial, ese 21% baja a 15%. Con lo cual, a todo el mundo, a todos, a mí también, es común que nos baje la saturación de oxígeno cuando estamos en un vuelo. Por lo tanto, si una persona normal viaja en avión, no pasa nada. De la misma forma que no pasa nada una persona que va al tren a las nubes a Salta en la altura o a cualquier lugar de la Argentina que esté en un nivel del mar elevado. Pero ¿qué pasa cuando aquellos pacientes tienen ya una pérdida de la oxigenación, requieren oxígeno y encima los llevas a la altura o los metes en un avión? Les va a caer mucho más el oxígeno. Con lo cual tienen que viajar con oxígeno y con una recomendación médica y un estudio adecuado. Esa es la respuesta. Hay un montón de cosas que tiene que hacer el médico y tiene que asesorarlos, su médico especialista lo va a saber hacer, en cuál es el concentrador que puede ser utilizado en los aviones, porque depende la línea aérea, te permite llevar el tuyo o te aporta el oxígeno la línea aérea. Entonces consulten con sus médicos de cuál es el oxígeno que tiene que ser utilizado. Lo que nunca tienen que hacer es ir sin oxígeno, si ustedes están necesitando oxígeno ya a nivel del mar, porque van a subir al avión y se van a sentir muy mal realmente. Bien. Bueno, ahora sí, Motorola, ahí se volvió a unir. Ahí te mandé para reactivar el audio. Ahí está. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escuchan? Sí. la escuchamos perfecto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cintia. Yo soy hija de un
de un paciente con fibrosis pulmonar. Y él no habla porque es vergonzoso, así que bueno, yo quería despejar algunas dudas. Mi papá, para que sepan y tengan buena fe también, mi papá hace 13 años que tiene fibrosis pulmonar, a la cual nunca nadie se la había diagnosticado porque no era una persona de ir mucho al hospital. Ahora tiene 75 años. Hará más o menos 5 o 6 años que empezamos a notar que papá tenía un problema porque empezó a tener mucha tos. Se está haciendo tratar en un hospital, pero mi pregunta es, yo lo sigo de hace un montón en la página, la doctora, la neumonóloga que lo atiende, o sea, le tiene un tratamiento y todo, pero nos dijo que al tener 75 años no podía usar los antifibrióticos porque ya era una persona grande. Y mi papá, si bien antes hacía de todo, hasta jugar a la pelota, ahora hará más o menos un mes que empeoró. Si bien satura siempre entre 95 y 98, o sea, se agita demasiado, no sé, 5 o 6 cuadras se agita, para hablar le cuesta. Entonces yo quería como tipo consultar también en otro lado, de hecho estoy para sacar turno para el Hospital María Ferrer con usted, doctor, Bueno, para hacer la consulta con papá. bueno, después te voy a Yo quería saber si estudiar. usted hablo del antifibrótico. Bueno, a ver, vamos, son muchas preguntas que están muy buenas todas y obviamente que te las voy a resolver en la consulta, lo cual te recomiendo que la hagas Sí, fuertemente. Si sí, pudiste escucharme en mi charla, pudiste sí, pescar un poco lo que dije. Primero dije, terminemos con el término fibrosis pulmonar, ¿te acordás? sí, Fibrosis pulmonar no es nada para nosotros, es como decir tengo fiebre. La fiebre puede sí, estar relacionada, presta atención, por sí, faringitis, por neumonía, por un cáncer, por HIV, porque pusiste el termómetro en el velador, puede estar ocasionada por una enfermedad reumatológica. La fiebre puede tener un montón de orígenes. sí, La fibrosis pulmonar también puede tener un montón de orígenes. Y ya te voy diciendo, sin conocer a tu papi, sí, que si de verdad tiene una fibrosis pulmonar hace 13 años, ya te voy diciendo que no es una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Está ujú, bien? Eso sí, como primer concepto. sí, Como segundo concepto, el tema de la edad, que es una muy buena pregunta. ¿Hay una edad límite para no tratar a un paciente? No, no hay ningún límite de edad. Lo que hay un límite es en cada persona, porque vos podés tener 75 años y estar impecable. No claro, existe viejo o joven para la medicina. Existen personas que tienen diferentes complicaciones y formas y calidades de vida y sí, comorbilidades. sí, sí, Entonces, no hay un límite de edad para tratar a estos pacientes. Ahora, si vos me dijeras, mi papá tiene 115 años, sí, y bueno, por supuesto que tiene un límite porque a los 115 años no creo que haya alguien que esté perfecto, claro, pero 75 años, yo te quiero decir, Cintia, que yo espero vivir mucho más. Y a los 75 años espero poder seguir jugando al fútbol y teniendo pareja activa y salir y tomar un café. 75 años, viejo, viejos son los trapos. Entonces, ¿se puede recibir antibiótica a los 75? Sí, también a los 85 y también a los 90. Hay que evaluar cada caso. No hay un límite de edad para los antifibróticos. ¿Quedó claro? Clarísimo, clarísimo. Bien. Gracias, Cintia, por tu pregunta. Y bueno, ya estamos en el horario para que todos podamos ir a cenar, podamos seguir haciendo nuestras actividades. Quiero agradecer, en principio, una vez más, a Fabián por este espacio que nos otorgó. Siempre está predispuesto a ayudar tanto a FIPIA como a toda la comunidad que siempre nos acompaña. Para nosotros es muy valioso que tanto el equipo del Hospital María Ferrer como los equipos de otros hospitales, de otras clínicas, de otras provincias, que también hacen enfermedad pulmonar intersticial, nos acompañan, porque son el nexo que tenemos entre AFIPIA y los pacientes, si no, no podríamos en algunos casos ni siquiera conocernos. En segundo lugar, quiero agradecer al laboratorio Boehringer Ingelheim, que es el que patrocina este espacio para que podamos hacer esta charla. Ellos siempre nos apoyan en todas estas actividades de concientización, de información, así que agradecerlos porque caminan con nosotros de la mano en este camino tan sinuoso.
Y en un tercer lugar quiero agradecer al equipo de AFIPIA que trabaja a la par, a la par de ustedes, a la par mía, a la par de todo, de una manera incansable. Es un grupo de voluntariado hermoso que trabaja con una pasión y con un amor que a veces uno no lo entiende. Muchos de los voluntarios que nos acompañan no tienen nada que ver con la patología, no tienen familiares que tengan la enfermedad, no tienen, solamente tienen la pasión y el amor de querer ayudar al prójimo. Así que agradecer al equipo de AFIPIA, invitarlos el día 21 de octubre a todos de manera presencial a nuestro Congreso de Pacientes, Familiares y Allegados, que ya les vamos a subir toda la información. Y bueno, muchísimas gracias por participar, por estar del otro lado, y sepan que para lo que necesiten siempre nos pueden encontrar de este lado. Bueno, déjame agradecer. Primero quiero decirle a todos los pacientes que los médicos siempre tratamos de hacer lo mejor por ustedes. Tratamos de dar todo lo que podemos. Con lo cual, confíen en sus médicos. Y lo otro que quiero decir es como decía el Papa, ¿se acuerdan que decían sean inquietos? Sean inquietos, busquen respuestas, busquen opiniones. Si algo no les cierra, consulten con su médico, busquen otra consulta, pero nunca se queden con dudas. Eso es importantísimo. Y quiero agradecer a todos ustedes porque vivimos por ustedes. Sinceramente, si no hubiera pacientes, no habría médicos y estudiamos por ustedes, pensamos en ustedes, estudiamos por ustedes y todo es por ustedes. El resto es decorado. Ustedes son la vedette en nuestras vidas, profesionales, por supuesto. Y por otro lado, apóyense en AFIPIA. La verdad que es un placer tener una sociedad de pacientes como la que tenemos para toda Latinoamérica. Esto no es Argentina. Apóyense en sus familias. Busquen el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento posible y la mejor calidad de vida posible con el mejor tratamiento posible. Estamos viviendo situaciones mundiales, no es de Argentina únicamente, complejas. El mundo es complejo, hay problemas por donde quieren, pero ¿saben qué? De cada problema, una solución. Y eso es lo que hay que tratar de encontrar. Así que, de nuestra parte, siempre estamos abiertos a tratar de ayudar todo lo que podemos. Les quiero agradecer a ustedes, a todos los que están escuchando esto de forma grabada, a FIPIA, personalmente a Vanessa, porque realmente hay que sacarse el sombrero, a los laboratorios, a Boehringer, a todos los que apoyan para que ustedes estén un poquito mejor, porque saben que todos vamos a estar del lado de ustedes en algún momento. Así que la vida es un boomerang y sean muy felices. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan buenas noches. Chau, chau. Chau, chau.